Listo. Si me escuchan, por favor, me confirman. Sí, licenciado. Listo. Continuamos entonces, ¿ya? Ya. Entonces, como decía, cuando yo ya inicio con un proceso administrativo y está la planificación, ese es el momento para yo decir, bueno, yo me voy a planificar como yo les decía. Tengo que poner 100 vacunas, pero solo tengo 50 jeringas. Mi proceso administrativo no va a avanzar, se queda ahí en la planificación. Porque ¿cómo yo voy a cumplir con un objetivo final que yo me voy a planificar 100 vacunas si no tengo los recursos necesarios? Entonces, ahí se suspende. Yo nuevamente voy a redistribuir y listo, voy a decir, al momento yo ya tengo los recursos necesarios, tengo dos profesionales que me van a vacunar en 2 días, 100 personas, y yo les doy las 100 jeringas, o como siempre yo digo, el margen del error pequeño, de 5 jeringas más para que en la contaminación, se vino justo, dañado una aguja, etcétera, etcétera. Entonces, ahí yo avanzo. Cuando yo ya me estoy empezando a organizar, yo distribuyo de forma equitativa, porque yo tengo que organizar que si tengo dos personas, lo correcto sea de que los dos o cada uno, perdón, me vacunen 50-50. Pero ¿qué pasa? Yo voy a la organización y digo, bueno, como tú me caes bien, a ti te voy a poner 20 y la otra persona que va a cumplir tiene que hacerme 80. Está mal organizado porque estoy sobrecargando a alguien y al otro estoy liberando de carga y estoy perdiendo un personal valioso que puede cumplir esa actividad. Entonces, en ese momento, yo no estoy haciendo una organización adecuada. Y es lo que pasa a veces. Yo estoy en un proceso administrativo, tengo 10 camas, en la otra área están con 10 camas igual, pero yo tengo 9 camas ocupadas, una libre, y en la otra sala de las 10 camas están 3 ocupadas y 7 libres, pero como el médico es el más chévere, la enfermera es la más chévere, hace el ingreso donde están las 9 camas y se llenan. Y están la misma cantidad de profesionales en las dos alas. Entonces, no tiene lógica, la organización está mal, cuando debe de ser de forma equitativa. Es un ejemplo, el ejemplo también que les puse. O sea, yo como personal administrativo que tengo que direccionar este proceso, sobrecargo a uno y elimino a otro la sobrecarga y no es lo correcto. Estoy desde ahí dañando un proceso administrativo en la parte de organización. Estoy incumpliendo con una etapa que es tan importante de dar una responsabilidad compartida, de dar una sobrecarga, perdón, de dar una carga laboral sin dar sobrecarga a nadie. ¿Sí? Entonces, cuando yo ya he hecho esa organización correcta, que es lo más viable, ya les di las 50 jeringas a cada uno, las 50 vacunas, tienen el mismo tiempo, tienen la misma, ejemplo, estrategia, la misma cantidad de niños, etcétera, etcétera. Yo voy y direcciono. Ahí viene mi parte de poder gestionar. ¿Qué digo yo? Verán, ya planificamos cuál es nuestro futuro. Vacunar 100 niños y tratar de inmunizar a estos niños que tengan los anticuerpos y estén listos para defenderse ante alguna enfermedad. Yo me organizo. Tengo dos profesionales, tú me vas a vacunar 50, te doy 50 jeringas, 50 agujas y dos para el margen de error. La otra persona igual y le digo, ¿cómo yo voy a direccionar? Aquí tengo un lineamiento de trabajo. El manual, el protocolo dice que ustedes tienen que vacunar así, esta vacuna es para esto, tienen que vacunar con esta técnica, la dosis es esta, si hay alguna reacción se debe de hacer así, etcétera, etcétera. Yo estoy direccionando el trabajo. ¿Por qué? Porque la parte administrativa conlleva eso, yo guiar a la persona, porque como les digo nuevamente, ellos tal vez van a decir, yo quiero vacunar rápido y punto, pero nadie les dijo que esa vacuna era subcutánea en vez de intramuscular. Y eso se da bastante. Acuérdense que en alguna de las clases, no sé si con ustedes o con quién, ¿qué decía yo? ¿O qué se mencionaba? Decían, ay, es que él ya tiene las dos vacunas, yo no sé por qué le dio COVID y falleció, se complicó, etcétera. Nadie sabe dentro de qué contexto le pusieron esa vacuna. La vacuna es intramuscular y tal vez le pusieron subcutánea. ¿Y qué pasaba cuando un medicamento no se pone en la vía correcta? El medicamento no va a hacer efecto y la vacuna es un medicamento como tal, que va a prevenir enfermedades, sí, pero es un medicamento reestructurado, tiene su farmacéutica funcional, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Estamos aplicando algo mal, no tiene la dirección correcta.
Yo, de nada me sirve que el proceso administrativo tiene una buena planificación, una buena organización, pero yo nunca di una dirección de trabajo. Nunca le dije, este es el lineamiento que tienes que cumplir y esto es lo que tienes que hacer. Entonces, el proceso administrativo no se está cumpliendo de forma correcta porque me estoy pausando en lo que tengo que realizar. Estoy impidiendo que se esté realizando un proceso adecuado. Entonces, es muy importante, por eso, realizar. Buenas, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Hay, Ahora sí. hay problemas, es con el Zoom, por lo que veo. No es mi internet. Es algún problema con el Zoom, disculparán, ¿sí? Déjenme ver. Ya, quietos estamos. Bueno, hasta ahorita sí me estoy dando a entender. Eso es muy importante siempre que me lo mencionen, ¿sí? Sí, licenciado, está totalmente claro. Por favor. Recuerden que no hay ningún problema. Si algo estoy tal vez hablando muy rápido, no se entiende, me hacen llegar, ¿sí? Me lo dicen. Ya, entonces, como les digo, es un proceso que se debe de dar y debemos de cumplirlo con esas pautas y con ese proceso que tiene esa guía, ¿sí? Yo planifico, organizo y direcciono. De nada me sirve haber hecho una buena planificación, una buena distribución, organización, si yo nunca di la dirección y fue lo que pasó, ejemplo, como yo les decía en el COVID. O sea, yo planifiqué, organicé, tomé el personal, pero nunca direccioné. El personal tal vez estaba no capacitado, o no estaba apto, o listo, vi una sobrecarga, uno sobrecargué más y la atención no se dio correctamente. Un ejemplo. Y algo tan importante que nos olvidamos de hacer es el control de eso. ¿Nosotros qué hacemos? Asignamos una tarea y no revemos eso, a ver si, que, si se está dando, no se está dando, se está cumpliendo, qué sucedió, cuál es el resultado final. Nosotros tenemos que siempre ir al resultado final. Decimos, perdón, yo quería este resultado, tenían que vacunarme, lo que yo les decía, 100, pero yo veo que solo me vacunaron 60 y tuve dos personas trabajando. ¿Qué pasó? Listo, voy a hacer ese control. Voy y veo, a ver, indícame lo que estás haciendo. Uno viene y me dice, yo solo vacuné 10 y el otro me vacunó 50. ¿Qué pasó? Tengo que distribuir tal vez justo donde yo envié ese personal, las casas eran escasas, no había mucho, o sea, en un lugar determinado donde yo le mandé solo había 20 casas y no encontraba los niños suficientes para vacunar, un ejemplo. Entonces, tengo que redistribuir. Yo ya sé que esa zona no lo tengo que mandar un día entero, un ejemplo, en la próxima. Cuando ese proceso no se cumple, de nada a mí me sirve que yo al final tenga el resultado y nunca diga, bueno, voy a ver qué pasó. Solo digo, tomen, aquí están los 60 vacunados. ¿Y por qué no vacunó los 100? No sé. Si yo no controlo eso, no me va a servir de nada. Y tengan esto en mente, cuando un proceso se da por hecho que se está dando o se da por hecho que se está haciendo bien y yo no he controlado el resultado, el proceso se va a direccionar en algún momento porque nadie controla. Recuerden que los mismos pacientes, los mismos recursos, tanto humanos como recursos de insumos o recursos físicos, lo que sea, no va a ser lo mismo hoy que mañana, que pasado, que la otra semana. Van a haber diferentes pacientes, van a haber diferentes profesionales, van a haber diferentes tipos de recursos de insumo. Un ejemplo que yo les ponía, yo les di 100 jeringas y el margen de error era 10, de 5. Ahorita cogieron, me dieron, sí, me vacunaron los 100, solo hubo un margen de error de 1 y las jeringas las otras me dieron un sobrante. Hubo otra época de vacunas donde nos cambiaron los insumos, ya nos cambiaron las jeringas. Y hay unas jeringas que son una sobrecarga, una sola carga. No hubo la capacitación y al momento de que querían volver a recargar y regresar, dañaron las jeringas. Y empezaron a darse cuenta cuando ya me dañaron 20 jeringas, un ejemplo. Entonces, al momento de yo ver ese resultado final, siempre tengo que ver qué está pasando. Porque miren, solo el hecho de que me cambien de marca de jeringas, que ya no sea, un ejemplo, ¿no? Ya no sea Baxter, sino ahora sea Aspira, ya no sea Kifatex, eh, se me fue el otro nombre de la casa comercial de las jeringas. Pero bueno, cualquier jeringa va a variar
va a tener una normativa, va a tener un proceso, va a tener un uso, va a tener una guía, una ficha técnica, que tal vez yo asumí que conocían y al momento de la dirección, yo solo les envié sin direccionar cómo tienen que trabajar con estas jeringas. Entonces, y al final, cuando yo ya controlo, yo ya veo que las jeringas en realidad han sido una sola carga. O nunca nadie se dio cuenta que al momento de contabilizar el material faltaban agujas para embonarnos a un Luerlut, todas, un ejemplo. Entonces, ese proceso administrativo que ustedes en algún momento lo van a llevar, como yo les digo, de forma directa o indirecta, tienen que cumplirlo con esos pasos. La administración de un proceso es muy importante porque es el resultado de nuestro trabajo. Es la evidencia de cómo nosotros vamos a tener un proceso, de cómo nosotros estamos cumpliendo algo, de cómo nosotros tenemos un resultado final con lo que yo deseo. Un punto muy importante que siempre tiene que darse, ¿sí? La medición de resultados que tiene que ver con el control. Yo ya hago un cálculo de resultados. Un ejemplo, vamos a suponer que nosotros estamos trabajando y estamos levantando un indicador de calidad que es de la atención, las lesiones por presión en nuestros pacientes. Yo ya veo que tengo, en este mes tuve 100 pacientes ingresados, de los cuales se me lesionaron 10. Yo voy a hacer un análisis de ese resultado y yo veo que de los 10, 9 son de terapia intensiva. Listo. No le tengo que restar importancia a ese uno, pero mi enfoque en ese momento y lo que me está haciendo una voz de alerta y un decir, hey, algo aquí está pasando, es en terapia intensiva. Entonces yo veo, controlo este proceso, veo en qué estamos fallando, hago un análisis retrospectivo, o sea, voy a ver un estudio anterior, voy a analizar la situación, voy a ver qué está pasando y veo, claro, no tenemos colchón antiescara, no tenemos almohada, no tenemos ácidos grasos, los familiares no nos traen crema, hay la sobrecarga laboral. Entonces, no es solamente lanzar un resultado y ya, tengo que hacer un análisis de qué está pasando, porque al momento de que yo hago el análisis, yo puedo redistribuir funciones, yo puedo redistribuir organizacionalmente trabajo, yo puedo direccionar de forma diferente. A veces tengo el personal de enfermería haciendo tanta cosa administrativa que a veces solo es burocracia interna de la institución y no es una normativa que nos exige. Un ejemplo, la institución creyó correcto crear, eh, digamos, no, es un ejemplo así vagal. 3 veces al día que hagan encuestas de satisfacción y tiene que hacerlo el personal de enfermería. Me está quitando tiempo que puede estar encaminado y direccionado a una atención oportuna y correcta de forma asistencial a mis pacientes. Otro ejemplo, crearon un protocolo de que en 3 veces al día se baña al paciente. Cuando la normativa dice y el lineamiento dice que solamente se debe bañar una vez, siempre y cuando la hemodinamia o la estabilidad del paciente lo permita. Un ejemplo. Otra situación, que el personal de enfermería, tanto auxiliar, tecnólogos, licenciados, lo que sea, tenga que limpiar y trapear la UCI. Cuando tenemos personal de limpieza que a veces pasa sin nada, que sea en consulta externa. Son ejemplos, ¿no? Entonces, yo tengo que ver qué está pasando, por qué mi personal no me está trabajando bien, cuál es el resultado de estas lesiones, por qué hay lesiones. Ahí yo hago mi proceso administrativo para rever todo. Pero es muy importante ver esa situación. Ahora, si yo ya veo que la falla es netamente el personal de enfermería, tengo que hacer una corrección. Yo tengo que ver dónde estamos fallando, el por qué estamos fallando, con una finalidad muy importante, aumentar o mejorar la atención de calidad. Siempre, si nosotros estamos en la parte privada, hay que tener en cuenta que si damos una mala atención, perdemos un paciente y todo el entorno del paciente, la familia, los conocidos, los vecinos, porque no nos van a recomendar. Si estamos en la parte privada, perdón, pública, comienzan las demandas, las quejas, sanciones. Muy aparte de todo lo que se ha mencionado, nunca tengo que esperar que haya un llamado de atención, una queja o una demanda para yo poder trabajar bien. Tengo que trabajar bien, no porque me obliguen, es parte de nuestra ética profesional, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer una corrección de todo lo que esté pasando.
Y es muy importante la persona que esté a cargo del proceso administrativo. Hay un lema que dice, corrige en privado y felicite en público. Cuando ustedes vean que las correcciones están yendo mal, están siendo direccionadas mal, hay un tipo tal vez hasta de daño, de acoso, de humillación pública, etcétera, tenemos que ir encaminando a que eso se vaya, porque cuando hay correcciones indebidas o direccionadas de forma inadecuada, creamos resistencia en el personal y negatividad, ya que recuerden que una acción va con una reacción, no es lo correcto, pero a veces sucede, ¿sí? Y debemos de fomentar a que no se den este tipo de cosas. Pero las correcciones, lo que yo les decía hace un momento, deben de ser continuas. ¿Por qué? Porque la retroalimentación constante, la inyección de información a cada momento, ya sean pequeñas pastillas, ejemplo, yo vengo y veo algo, yo ya le dije a esa persona, no hagas esto y lo sigue haciendo, tengo que retroalimentar las veces que sean necesarias, hasta que lleguen a un punto donde ya solo con ver al personal que está haciendo control o ver eso que me han repetido tantas veces, yo ya lo hago sin necesidad que alguien venga a corregir. No me siento obligado, pero yo ya sé lo que estoy haciendo mal, yo ya veo, yo ya analizo y sucede, ¿sí? Entonces, son partes fundamentales, como yo les digo, que se debe de ir cumpliendo con el tiempo, que se debe de ir analizando y se debe de ir haciendo día a día, repetir y repetir, aunque suene feo, a veces dicen, no, todos los días nos repiten, esto, lo otro, se debe de hacer, ¿sí? Vamos a hablar de la seguridad del paciente que, como les mencioné hace un momento, es una de las mayores estrategias para nosotros mejorar la atención de calidad. ¿Sí? ¿Qué es la seguridad del paciente? Tiene como objetivo, ¿no? El objetivo de la ciencia de la salud es enfatizar el registro, análisis y prevención de fallos de atención prestadas por servicios sanitarios con una frecuencia de causas de efectos adversos. Que yo les dije en otras palabras, ¿qué es la seguridad del paciente? Es un conjunto de procesos, lineamientos, protocolos, procedimientos que pertenecen a un proceso que se cumplen para dar una atención integral, completa, con seguridad, valga la redundancia, evitando así eventos adversos asociados a la atención de salud. Eso es una seguridad del paciente. ¿Qué tiene la seguridad del paciente dentro de esto? Un sinnúmero de lineamientos que los mencioné hace rato. Identificación adecuada. ¿Por qué? Porque como yo les decía, el ejemplo del meme que a veces vemos o la información de los chistes que encontramos. Yo vine a operarme del hígado, ¿qué pasó con mi brazo? Un ejemplo. Porque a veces no hay la identificación adecuada. No hacemos la doble verificación. ¿Qué es correcto? Coger la manilla y decirle, ¿me recuerda sus nombres, por favor, señor? Y él me tiene que decir su nombre y su número de cédula. ¿Sí? Porque si el paciente me dice otro nombre, quiere decir que hay una identificación adecuada. Tal vez me llega la historia clínica de la persona de la manilla, pero no de la persona que está físicamente ahí. Y pueden existir casos. La cirugía segura, lo que yo les decía, cuando llega el paciente, mi señor, su nombre, me repite, listo, señor, ¿usted qué procedimiento va a hacerse? Si el paciente está consciente y si no, tengo que revisar bien la historia clínica, repetir que es el paciente seguro, etc. El paciente le va a decir, yo me voy a hacer una artroscopía, ya listo, si es usted entonces. Pero ¿qué pasa? Llega del apuro, ingresa, no vi la carpeta, el paciente no era para, ejemplo, y sucede, y hubo una demanda muy grande y se dio en noticias. El paciente ingresó por un varicocele, que es una parte de los testículos cuando hay un edema como tal, por cualquier circunstancia. Pero le ingresaron para se me fue el nombre de la ligadura se me fue el nombre, cuando a los pacientes le realizan la vasectomía. Y le llevaron a una vasectomía y un joven de 23 años lo dejaron estéril. Hay un tratamiento para reconectar los conductos y todo, pero es caro, no es 100% efectivo, etcétera, etcétera. Entonces, hubo la demanda. ¿Por qué? Porque el paciente ya luego de varicocele siguió viendo que seguía igual, no mejoró. Luego de unos años comenzó a ver el por qué no tenía, no podía tener hijos, se hizo el estudio y le habían hecho una vasectomía. Uno de los ejemplos. Entonces, a la parte de la seguridad, que una vez dice, ¿cómo me voy a equivocar de paciente? ¿Cómo no esto? ¿Para qué quieren esa identificación? Es por eso, sí se da, existe un antecedente. Y lo que nosotros queremos evitar
Son estos eventos adversos relacionados a la atención de salud. ¿Qué es un evento adverso? Es un accidente, como yo les decía, una acción que ya puede haberse realizado por omisión de forma inadecuada que no debió haber sucedido a mi paciente. En otras palabras, como dice textualmente, accidente imprevisto, inesperado, que causa algún daño o complicación al paciente y es consecuencia directa de la asistencia sanitaria que recibe y no de la enfermedad que padece. ¿Por qué esto no de la enfermedad que padece? Ya que no tiene nada que ver del por qué está ingresado. Un ejemplo, lo que yo les decía, un evento adverso es un ejemplo. Yo le voy a atender a mi paciente. Mi paciente viene por un traumatismo craneoencefálico, está operado, estuvimos dormidos 10 días y al momento que ya comienza a despertarse, el paciente comienza a despertarse, ve, evidenciamos que tiene lesiones por presión. Son acciones que no debían haberse realizado. ¿Por qué? Porque nosotros no pudimos haberle causado una lesión a nuestro paciente que vino por una cirugía. Y lo tenemos con lesiones por presión, grado 1, 2, 3, diferentes tipos de grado. Eso es un daño extra a la patología que tiene. Otro evento adverso, al momento de que yo voy a colocar un medicamento, yo no le puse en el lugar adecuado. Ya sabemos que el intramuscular en el glúteo, en el cuadrante superior externo. ¿Ya? Pero yo le puse en el cuadrante superior interno, perdón, en el cuadrante superior interno y topé el nervio ciático. Es un evento centinela porque ese nervio ciático pudo haber sido afectado de forma total y el paciente puede quedar con una parálisis temporal o total de esa pierna. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Como yo les digo, no es necesariamente esperar a que suceda algo, pero sí pasa, vienen las demandas, pueden haber cárcel, etcétera. Voy a darles un ejemplo que se hizo muy famoso y siempre se menciona y sucedió aquí en Ecuador, en Ciudad X, en el Hospital X. Había ahí el protocolo o el proceso, el procedimiento que se menciona que debemos hacer, los 10 correctos de la administración de medicamento. El médico indicó de forma verbal administrarle la adrenalina. Y vino la enfermera y vio adrenalina y le colocó intravenoso, pero era la adrenalina racémica y la adrenalina racémica es vía inhalatoria, pero le administró intravenoso. Las moléculas no son adecuadas para ingresar al torrente sanguíneo, llegó al corazón, el corazón se detuvo, el paciente falleció y la enfermera se fue 16 años presa. Entonces, por favor, los lineamientos existen con un objetivo. No se inventó alguien solamente porque querían que nosotros trabajemos más o porque creían llenarnos de información. Existe un porqué de las cosas y un para qué. ¿Sí? Y eso es un evento. El evento adverso es esa situación que le estamos mencionando, ¿no? Algo que no debe de suceder y sucedió y que no está relacionado a la enfermedad actual del paciente. Pero viene algo muy importante que de aquí se sale o se desprende, que es el evento centinela. El evento centinela no es más que un daño grave, total o parcial, que puede llegar a incluir la muerte de mi paciente, ¿sí? Entonces, del evento adverso sale el evento centinela, ¿sí? Entonces, muy en cuenta con lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son los eventos relacionados con nuestra atención si estamos hablando de un proceso de enfermería? ¿Sí? Las lesiones por presión siempre van a llevarse en la mente y siempre van a recordarse que es nuestro indicador de calidad. Al momento de que los pacientes tienen lesiones por presión, el cuidado de enfermería no existe, está mal. ¿Por qué? Vamos a recordar algo, también depende de la zona, ¿no? Talones, codos, orejas y occipital, pabellón auricular, yo al paciente, por más inestable que esté, por más complicado que esté, sí puedo mover brazos, puedo mover pies, puedo colocar una dona, el paciente no puede estar en un solo lado, etcétera. Existen los cuidados de enfermería. Está justificado si el paciente está muy inestable, se ha lesionado en el sacro porque no lo puedo cambiar de posición, ya que está reclutado, tiene los parámetros ventilatorios muy altos, etcétera. Ya, se justifica, pero yo no puedo justificar donde yo les mencioné porque esas zonas sí se pueden mover. Por más inestable que esté el paciente, yo lo puedo cambiar de posición, yo puedo hidratar la piel, yo puedo liberar presión en esa zona. ¿Sí? Eso.
Eventos adversos de enfermería. Administración de medicamento inadecuado. Por eso existen los 10 correctos. Fue lo que yo les mencioné. En el peor de los casos pasa lo que sucedió y que les mencioné. Murió el paciente, falleció la paciente. Y como yo digo, a veces todo se encadena con lo otro. El paciente era, la señora era esposa de un general de la policía o de los militares, algo así. Y fue algo descomunal en cuanto a la parte legal. Así que hagamos bien las cosas. Hay un lineamiento, hay un proceso, hay un protocolo, cumplamos. No es solamente de porque esté el papel ahí y el papel lo dejaron para que nosotros leamos. O nos envían la información, nos socializan, nos invitan a capacitaciones, nos retroalimentan y no los tomamos de forma adecuada. Nosotros somos a veces parte del problema y no la solución. ¿Sí? Los eventos centinela que yo les mencioné hace un momento es una acción igual, algo que no debe de realizar, ¿sí? Y que no tiene nada que ver con la enfermedad actual del paciente. Que es una lesión física, psicológica grave que causa daño permanente, ¿sí? O incluso la muerte de nuestros pacientes. Así que tengamos muy en cuenta. ¿Cuáles son los eventos centinelas comúnmente que se saben dar? Cirugía en el sitio seguro, medicamentos que pueden llegar a causar la muerte, no nos olvidemos de eso, caídas. ¿Sí? ¿Por qué creen que hay el protocolo para prevención de caídas del paciente? Porque el paciente no es que va y se cae y se recupera. Puede haber situaciones donde los pacientes quedan con traumatismos graves, fracturas graves, que no hay recuperación, traumatismos craneoencefálicos que pueden llegar a ser necesariamente operables vía drenaje, craniotomías, etcétera. O el procedimiento, como yo les digo, una administración inadecuada de la vía incorrecta de la medicación que me va a causar una muerte como tal. ¿Sí? Así que tengan mucho cuidado. Nuevamente les repito, no es solamente de cumplir porque nos dicen, es cumplir porque hay algo, hay un porqué, hay un para qué. ¿Sí? Todo lo que se menciona de la seguridad del paciente, identificación, cirugía segura, mejorar la comunicación efectiva, reducir infecciones asociadas a la atención de salud, las días, por eso que nos repiten que no, la sonda no tope el piso, que no haya, dicen, después de 3/4 partes de la sonda vesical llenado, lo correcto es cada 2 horas medir sin que necesidad que se llene, pero la normativa dice que no puede pasar un 70% llenado de orina, el riesgo de retorno o de regresar la orina y hay una infección. Los bundles, que la cama esté elevada al 40% para evitar infecciones asociadas a la ventilación, neumonías asociadas a la ventilación, ¿sí? Medicamentos, lo que yo le decía de alto riesgo, un correcto etiquetado y semaforización. Disminuir o eliminar en su totalidad las caídas de los pacientes. Por eso hay un protocolo que es la escala de Morse, que dice barandas de arriba, evitar la cama que esté muy arriba, siempre tiene que estar lo más bajo posible, porque si el paciente se levanta o algo, el riesgo de caída de altura es menos. Si el paciente está agitado, aplicar medidas de sujeción para evitar caídas, traumas o daños, sí, siempre con la previa autorización de los familiares, no olvidemos de eso. ¿Por qué disminuimos el riesgo de infecciones asociadas? ¿Con qué nos insisten a cada rato? Higiene de manos, los 5 momentos de lavado de mano y los 10 o 11 pasos o los 8 con gel de la higiene de manos con gel o con el lavado de manos como tal de agua y jabón, 11 pasos. Por eso nos repiten, nos insisten y nos retroalimentan tanto, porque es parte de nuestra seguridad, son metas que debemos de cumplir para evitar que nuestro paciente tenga todo eso. ¿Sí? Listo, jóvenes, esto es todo por la clase que hemos venido hablando de la administración de servicios de salud en enfermería. Recordemos que todo tiene un proceso, un para qué y un por qué. Dígame, Janet. Dicen, buenas noches. Una consulta. Cuando nos dicen los médicos que pongamos algún medicamento vía oral, ¿lo registramos en el Cardex? Claro, todo medicamento tiene que ir registrado. Pero, ¿y si aunque no estén las indicaciones así escritas? A ver, vean, hay algo muy importante. Si yo tengo un paciente, ejemplo, que está en paro, yo sé que hasta que él vaya a registrar, mi paciente es la prioridad recuperar la salud, ¿no?
Pero si le dice, sabe que dele lactulosa bioral, dele paracetamol, doctor, registre, por favor. Y ahí yo voy y lo registro en el CARDEX. Porque puede que sea de administración inmediata, pero no inmediata como en una parada. Entonces el doctor me tiene que registrar y hasta como usted mismo lo dice, si no está escrito, hasta que él no me lo registre, yo tampoco lo puedo administrar. ¿Sí? Es muy importante eso. Recuerden que es su evidencia, es su respaldo de lo que están haciendo. Me lo escribe y yo lo administro. ¿Sí? Pero si yo ya sé, ejemplo, que el paciente, digamos, necesita paracetamol bioral, está con fiebre, no es alérgico, voy y lo administro, lo tengo que administrar porque está con fiebre hasta mientras, medio físico, lo que sea, y yo le estoy, insiste que me lo registre, porque eso no me va a causar tal vez un evento adverso, ¿sí? Pero siempre el respaldo, no se olviden de eso. Hasta que él no me registre, yo no lo administro. Eso tengan en cuenta, ¿ya? A menos que tenga una parada cardíaca y ya sea de inmediata atención, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Listen, buenas noches. Una consulta. Ah, Por ejemplo, es una violación al paciente, en este caso un mayor de edad que necesita, tuvo prácticamente es un preinfarto el que ha tenido, tuvo una caída, pero se le administra oxígeno y por lo que, y una sonda, pero él no quiere absolutamente nada de eso y con el consentimiento de la familia se le ata las manos para que no se retire la medicación, o sea, todos los aparatos que se le está colocando. Es una violación a su derecho el que él no quiera y a la fuerza prácticamente se le está administrando todo eso. ya, recordemos algo, si el paciente tiene un estado neurológico 15-15, Gladwell está orientado, él sabe, él tiene su derecho de autonomía y él tiene el derecho de suspender todo y yo no lo puedo obligar, ¿sí? Pero si el paciente no está consciente, tiene alguna enfermedad adicional, tal vez tiene esquizofrenia, demencia, etcétera, ya no está orientado, los familiares toman esa decisión ya que él no tiene su capacidad para decidir. Pero vamos a poner en la situación que usted me dice, él está consciente, orientado, él sí sabe lo que está pasando y él no quiere, estamos violando un derecho de él que es el derecho de la autonomía. Él decide qué hacer y qué no hacer. Hay pacientes que dicen, no, yo no quiero que me entuben, yo quiero morir tranquilo. Viene la familia y firma. El médico no se puede ir en contra del paciente porque el paciente está con toda su autonomía, con su conciencia y su estado consciente de que él puede decidir y yo no lo puedo obligar. ¿Sí? Así la familia diga, por ejemplo, es mi abuela y que yo le diga, no, por favor, hágale esto. O sea, y No. si ella dice que no, se respeta la decisión No de ella. puedo. El paciente es el único beneficiario directo y él es consciente y él decide. A menos, como yo les digo, que el estado neurológico del paciente no sea el correcto. Pero de ahí estamos saltándonos un derecho y estamos atentando con un derecho muy importante que es el derecho a la autonomía. Yo decido, ¿sí? Y pues el paciente si Gracias. sale, puede tranquilamente, que suena feo, puede tranquilamente demandar a los profesionales que obligan a realizar eso, ¿sí? Sí, o el compañero Joel me dice que ya dimos esta clase. Sí, exactamente. Sino es que justo ayer escuché un caso de una persona mayor que le digo, se ha caído ya 2 veces, se le hizo un estudio y aparentemente son indicios de un preinfarto que está teniendo. Entonces, él comenzó a saturar, no sé cuánto fue que me dijo la hija, y hablaron entre los 5 hermanos, entonces dijeron que era necesario a él mantenerlo internado en la clínica y colocarle la sonda para hacer los estudios, pero obviamente, como le digo, él sí está consciente y él dijo que no quería absolutamente nada, pero la última opción que tuvieron fue de amarrarlo para que no se retire la sonda. Está Entonces muy ella dijo mal. que estaban violando, exacto, estaban violando Eso el está derecho mal, de está violando el derecho del paciente. paciente. Ajá. Exacto. Eso Pero hay que tener en cuenta ustedes. Recuerden que a lo que ingresa un paciente, si el paciente es autónomo, tiene su capacidad, él es el que debe de firmar, no el familiar. El familiar siempre firma cualquier situación cuando el paciente no está consciente. Un ejemplo, ustedes tienen un niño menor de 18 años, ustedes son los tutores legales, pero si él tiene 16, 17, 18 años, menos de 18 años, o sea, unos días antes de cumplir, y él tiene su capacidad de decidir, incluso no lo podemos ni obligar ni a ellos. Los padres son, legalmente hablando, los responsables, pero si existe la negación, el incumplimiento y tal y como estamos hablando ahorita, que el paciente no desea,
tenemos que ser finalidad que él es consciente de todo lo que está sucediendo. A diferencia de, claro, un niño menor de 14, 13 años que todavía tiene el punto a favor, se podría decir, de los padres y no de él. ¿Sí? Muy pendiente de eso. Recuerden que nosotros tenemos un derecho de la autonomía y nosotros podemos decidir. ¿Sí? Y está mal, Andrea, está mal. Exacto, Lisen, yo eso le dije, le digo, pero es que está violando el derecho. Y dijo, sí, pero es que nosotros como hijos queremos que él esté bien. Le dije, pero no, es que ante la decisión de él, o sea, lloren quien lloren, los hijos pueden decir lo que quieran, pero no, la decisión la tiene él. Y a la Claro. final terminaron solo dejándole, él accedió solo a que le coloquen el oxígeno y un suero, pero no quería ya absolutamente más nada. Claro, él tiene su derecho a la autonomía. Hay pacientes que dicen, no, yo ya quiero, aunque suene feo, saben decir, yo quiero morir tranquilo. Y es su derecho, él está decidiendo eso. Ya no quiere que le hagan, tiene su derecho, ¿sí? Pero algo, Andrea, tenga mucho cuidado con las palabras y a todos les invito. Traten de, eso siempre el médico es el encargado porque él es el que firme la parte legal. Tengan mucho cuidado cuando vayan a expresar algún comentario porque puede ser malintencionado. Hay personas que graban, acuérdense ahorita, pueden decir, no, es que la enfermera Andrea me dijo que yo estaba mal y que ustedes estaban incumpliendo. Les pueden grabar y puede hacer problemas. Tengan mucho cuidado con lo que vayan a expresar, ¿sí? Tengan mucho tino, eso sí les digo. Listo, Lisen. Ya. Listo, nos vemos en una próxima ocasión. Ya nos terminamos con ustedes. Gracias, Jessy, Joel, gracias también por tus aportaciones. Siempre es bueno. Recuerden que la idea de estas clases es que siempre ustedes aprendan. Tengan dudas. Si yo conozco, tampoco que lo sé todo, con gustos disolvemos o resolvemos esas dudas. Y si no, en una próxima clase yo me voy a investigar, a leer, tal vez lo conozca de otro punto y resolvemos en conjuntos para aprender. Si aquí estábamos todos en un proceso de aprendizaje, ¿sí? Una buena noche, nos vemos en una próxima clase si hay la oportunidad y que pasen muy bien, ¿sí? Buenas noches, Licen. Buenas Muchas noches, que pasen Buenas muy noches, bien. Lesen.